Estamos de nuevo en el estudio de la palabra del Señor, continuando con esta serie de eh, Salmo 119. Comenzamos con la sección que tiene la letra Lamed del alfabeto hebreo. Y hoy tenemos algo muy interesante, algunos 2 o 3 puntos que quisiéramos enmarcar. La palabra Lamed se relaciona con la corrección de Dios, con la dirección de Dios. Por la forma de la letra, algunos la interpretan como un látigo de corrección, un látigo de autoridad, y hay otros que lo relacionan con un arado, si el que va abriendo un surco por donde va y por donde se debe seguir. Y de este sentido de la corrección de Dios es que nos vamos a enfocar en este día, comenzando con el verso 89, que dice así: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Sí, para siempre, oh Jehová, tu palabra permanece en los cielos. Esto nos habla de la eternidad de la palabra, la palabra para siempre. Y su fundamento está en los cielos. El origen y el fundamento está en los cielos. Entonces tenemos que no se puede cambiar. ¿Por qué? Porque el fundamento de la Biblia, el fundamento de la palabra, es de origen celestial. No es algo humano que puede ir cambiando según cambian los tiempos, cambia la sociedad, cambia la mentalidad humana, sino que permanece para siempre en los cielos. Su fundamento está en los cielos. No se puede alcanzar para cambiarla. Seguimos en los versos 90 y 91. Dice: de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. En ¿eh? todas las cosas dependen de la palabra de Dios. Dice que por la palabra Dios conformó al mundo, Dios le dio forma, Dios le dio la creación, y todas las cosas dependen de la palabra de Dios. Y no solamente las creó la palabra de Dios, sino que las mantiene. O sea, la palabra de Dios es la que tiene la preeminencia y el poder en medio de todo lo que nos rodea y de todas las cosas que existen. Ese es el fundamento de todas las cosas. Provienen de la palabra de Dios. Dice aquí en el Salmo 90, dice: de generación en generación es tu fidelidad. Es decir, el sentido de la palabra que va a hacer subsiste por todas las generaciones. Es decir, es eterna, no cambia, así como no cambia la fidelidad de Dios. Porque cuando Dios creó todas las cosas, resulta ser que en esa fidelidad de Dios, que es eterna, todo fue puesto en su lugar y todo permanece en su lugar. Todo por la ordenación de Dios, de esa palabra que Él emitió, por ese rema, Dios puso todas las cosas en su lugar. Fíjense qué interesante. Cuando pensemos en la fidelidad de Dios, es para siempre, porque Él dio palabra y su palabra es exacta y es bien. Y seguimos leyendo
en los salmos, en la eternidad de Dios. Porque fíjense, la palabra nos habla de lo que es eterno, todo lo que proviene de Dios. En primer lugar, Dios mismo es eterno. Así como dice, de generación en generación, esa es la forma hebrea de presentar un tiempo que no tiene final. Dios mismo es eterno. Su revelación en la palabra, la revelación que encontramos en la palabra de Dios, es una revelación eterna. Lo que está escrito aquí es de origen eterno y tiene final eterno. Y otra cosa que no cambia y es eterno es la revelación de Dios en la creación. Donde quiera que vemos la creación de Dios, en todos los aspectos, ya sea la tierra, el universo, las estrellas, todo eso revela a Dios. Y esa revelación es eterna, no cambia, no se transforma, no claudica, no queda obsoleta. Toda la revelación de Dios, sea su palabra o sea en la creación, es eterna, porque Dios que lo hizo es eterno. Por lo tanto, de generación en generación es tu fidelidad. Seguimos. En los versos 92 y 93. Dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. La palabra no solamente es la eternidad de Dios, su fidelidad en todo lo que puso en su lugar, sino que la palabra es aquello que nos sostiene y nos da vida. Es insoslayable. No hay nada que pueda sustituir el que nos empapemos en la palabra de Dios, el que vengamos a ella para encontrar dirección para nuestro caminar en la vida. No hay nada que lo sustituya. Está bien leer un libro, está bien ver conceptos o interpretaciones, pero la palabra de Dios no se sustituye. Es más, cualquier libro o cualquier cosa que usted escuche tiene que salir de aquí. Usted tiene que corroborar que proviene de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la que es eterna y le da validez. Y esa es la que nos da vida. Por eso dice, en el 92 dice, si en tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Sin la palabra, nuestra vida perece. Por lo tanto, vamos a ir a ella, vamos a buscar el sentido de la vida, vamos a buscarla aquí. Nunca me olvidaré de tus palabras, de tus mandamientos. Dice, con ellos he sido vivificado. Recordemos que lo hemos dicho en otras ocasiones. Vivificar significa dar vida. O sea, la palabra es la que nos da vida. Y eso es insoslayable. Eso no cambia. No hay nada en la vida de un hijo de Dios como la obediencia a lo que la palabra nos pone. El verso 94 y 95 dice, sálvame, sálvame. ¿Por qué dice sálvame? Porque tuyo soy. Tuyo soy, sálvame. La salvación de la palabra, los indicativos, los parámetros que nos da la palabra, los seguimos aquellos que somos de Dios. Sálvame, tuyo, soy tuyo, porque he buscado tus mandamientos. Aquí viene un detalle interesante.
dice que soy tuyo porque he buscado tus mandamientos. Siempre recuerdo y cito a Jesús cuando les dijo a los discípulos, si ustedes son mis amigos, obedezcan mis mandamientos. Dice, tuyo soy, sálvame. Dios salva a los suyos. Dice, porque he buscado tus mandamientos. Yo no puedo decir que soy de Dios, que yo muchas veces me digo, no, yo creo mucho en Dios, pero si no es la palabra, si yo no me estudio sus mandamientos, si yo no me dirijo por ellos, entonces no. Entonces significa que no soy, no soy de Dios, no pertenezco a Él. ¿Por qué? Porque ella es la que me da las pautas de parte de Dios, las cuales yo tengo que seguir y no pueden ser sustituidos. Recordemos, como decíamos al principio, en el verso 89, que la palabra está asentada, está basada en un origen celestial, está basada en los cielos. Por lo tanto, no puede ser cambiada. Nadie puede tomar la palabra y adaptarla a su vida, a su forma de ver la vida. Debemos nuestra forma de ver la vida, adaptarla a lo que la palabra me dice. Entonces, sálvame, tuyo soy. El verso 95 dice, los impíos me han guardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. Es decir, aun cuando traten de destruirme, de desacreditarme, de atacarme, de desanimarme, dice, yo me voy a sostener en la palabra. Sosténgase en la palabra. Sujétese de ella, porque ella es la que nos da vida. Ella es la que nos sostiene. La palabra es la que nos da el hálito de la vida para que podamos ser de Él. Ahora, terminamos con el verso 96. Dice, a toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Hay muchos aspectos en la vida que nos parecen perfectos, ya sea en la filosofía, en la práctica, en todas las cosas, en razonamientos, nos parecen perfectos. Pero dice que toda perfección tiene su fin. Toda perfección que tenga un origen humano tiene su fin. Pero sin embargo, comparado con la palabra, que es eterna, todo es efímero. Porque la palabra, recordemos y volvemos al principio, la palabra está sentada en los cielos. Es decir, es eterna. Su origen es celestial. Mientras que toda perfección humana es temporal. Es por un tiempo. Ya sea la perfección en el campo que querramos ponerle, aún en el campo científico. ¿Por qué? Porque la afirmación científica de ayer ya no lo es hoy. Y la que hoy los científicos asientan y corroboran, mañana ya no será válido. Pero la palabra permanece para siempre. ¿Por qué? Porque dice que para siempre está asentada en los cielos. Nadie puede ir allí a cambiarla. Aún pongamos como ejemplo la Constitución o la ley, usted no la puede cambiar a su manera, como usted quiera. Para hacerle un cambio a la Constitución, digamos, una enmienda, ya habría que ir al Congreso, al Senado, a discutirlo, tomar ciertas medidas, o sea, dentro del campo que tiene autoridad para hacerlo. Pero usted mismo no lo puede hacer. La palabra de Dios es eterna, porque Dios la hizo eterna para todos los tiempos, porque nuestra forma de pensar cambia, pero el pecado de la humanidad sigue siendo el mismo. En la edad antigua,
o en la edad moderna, el hombre sigue siendo el mismo. Un ser apartado de Dios a través del pecado, tratando de vivir una vida según su manera. Sin embargo, la palabra de Dios está asentada en los cielos. Así que, mis hermanos, siempre reitero y lo valoro y quisiera que ustedes lo pudieran valorar así también, es la palabra de Dios. El estudio de la palabra es tan importante. Yo no diría que es importante, es esencial, es insoslayable, porque en ella es donde encontramos vida. Y si yo soy tuyo, como dice aquí el salmista, yo soy tuyo, sálvame. Ser de Dios significa que yo voy a seguir y a mantener su palabra. Así que Dios les bendiga muy ricamente. Bendecimos a los hermanos Orleisi y Ever que están de viaje. Que Dios les guarde y les bendiga. A Gloria que sigue mejorando. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que la palabra de Dios sea el origen de toda bendición en su vida y la prioridad de su búsqueda de sabiduría. Que Dios les guarde, les bendiga y les prospere. Y recordamos, dele un like, comente, comparta sobre todas las cosas y suscríbase al canal.